Déjame contarte una historia muy interesante. Nunca he sido de hacer mucho drama o de ser excesivamente teatral, incluso cuando hice mis promesas. Sabes, siempre pensé que tener fe no necesitaba de grandes espectáculos o presentaciones, solo de creer de corazón y tener disciplina. Pero, cuando llegué a la iglesia, me di cuenta de que el ambiente era muy diferente de lo que imaginaba. Había gente llorando en voz alta en el confesionario, y algunos comportamientos eran tan extraños que me dejaban confuso. Con el paso del tiempo, aprendí que necesitaba prepararme para lo inesperado. Pero lo que no esperaba era que muchos de esos momentos se quedaran pegados a mí, como si fueran aceite en mi alma, y no pudieran ser lavados. Todo comenzó lentamente, como muchas cosas en la vida, pero con un toque de misterio. Al inicio de mi carrera, fui destinado a una parroquia en un pueblo tan pequeño que casi no parecía una ciudad de verdad. La gente allí tenía una manera peculiar de vivir. Hablaban en voz baja, como si la fe fuera un secreto susurrado en cocinas oscuras o en terrazas llenas de sol, donde el olor a comida casera flotaba en el aire. Cuando llegué, la gente me recibió con una educación fría y un tanto distante. Tan pronto como me acercaba, las conversaciones se detenían abruptamente, como si hubiera interrumpido algo muy importante. Miradas curiosas se volvían hacia mí, a continuación, rápidamente desviaban la vista. Necesitaban de mí, era verdad, pero había algo que las inquietaba, algo de lo que no se sentían cómodas para hablar abiertamente. La primera vez que oí hablar de las reglas fue en un confesionario que, normalmente, no tendría nada especial. Una mujer, con la voz temblorosa y llena de nerviosismo, susurró para mí a través de la reja: «Padre, esto sucede cada pocos años. Mantenemos las puertas cerradas. No dejamos entrar luz». Me sentí intrigado y lleno de preguntas, quería saber qué era eso, pero antes de que pudiera preguntar más, ella comenzó a contar sus pecados de forma rápida y apresurada. Hablaba sobre pequeñas peleas con el vecino, como a veces perdía la paciencia con sus hijos, y me di cuenta de que estaba huyendo de algo mucho más grande. Esa conversación me dejó con un nudo en la garganta. Era como si hubiera un misterio flotando sobre el pueblo, algo que todos sabían, pero que nadie se atrevía a discutir. Después de esa experiencia, comencé a prestar más atención a las pequeñas cosas a mi alrededor. La gente, con sus expresiones cerradas y susurros, parecía esconder secretos. Sentía que había algo más profundo que merecía ser descubierto. Con el tiempo, comencé a acercarme más a las personas, tratando de romper ese hielo invisible que nos separaba. Algunas de ellas empezaron a contarme historias, siempre con una mirada nerviosa, como si temieran que alguien pudiera escuchar. Y así, me fui involucrando en este mundo de susurros y secretos, donde cada historia revelaba un poco más de las reglas que gobernaban aquella comunidad. Y, a medida que me sumergía más profundamente, me daba cuenta de que cada persona tenía sus propios miedos y esperanzas. Era como si todos estuviéramos conectados por un hilo invisible de sentimientos, y yo estaba decidido a entender la verdadera esencia de aquel lugar. ¿Qué ocurría realmente cada pocos años? ¿Qué significaba mantener las puertas cerradas y no dejar entrar luz? Esta curiosidad me llevó a explorar no solo el pueblo, sino también a mí mismo. Me di cuenta de que la fe, que antes parecía tan simple, era una cosa compleja y llena de matices. Cada persona que cruzaba mi camino era una nueva pieza de este rompecabezas, y estaba ansioso por juntar todas las partes y entender la imagen completa. Y así, comenzó la jornada. Una jornada de descubrimientos, de secretos y de una fe que crecía silenciosamente, pero de manera firme, incluso entre susurros y sombras. Sabía que estaba a punto de aprender mucho más que solo las historias de un pequeño pueblo. Estaba a punto de descubrir la verdadera fuerza de la fe y de la comunidad, incluso cuando todo parecía envuelto en misterio. Déjame contarte una historia muy emocionante. Una vez, vi a una niña que parecía muy confundida, pero no la seguí porque pensé que estaba simplemente soñando despierta. Era una noche tranquila y todo parecía normal, pero no sabía que algo extraño estaba a punto de suceder. Cierta noche, mientras me preparaba para dormir, alguien golpeó fuerte la puerta de mi casa. El sonido era tan intenso que casi me hace saltar. Cuando abrí la puerta, encontré a un niño que no debía tener más de 10 años, parado allí. Tenía los ojos bien abiertos y respiraba entrecortadamente, como si hubiera corrido una maratón. El pobre chico estaba visiblemente asustado y su voz temblaba cuando me miró serio y dijo: «Papá, ven rápido». Antes de que pudiera preguntar qué estaba pasando, él me agarró la muñeca con fuerza y me arrastró hacia el bosque que estaba cerca de nuestra casa.
El camino era oscuro y estaba lleno de sombras, y podía escuchar los sonidos de la noche, el viento soplando entre los árboles y el susurro de las hojas. Cuando llegamos al borde del bosque, encontramos al padre del niño. Era un hombre delgado, con una expresión preocupada y, para mi sorpresa, sostenía una escopeta en las manos. Sin perder tiempo, no dijo una palabra, solo asintió con la cabeza e hizo un gesto para que lo siguiéramos. Entramos en el bosque, y la oscuridad parecía cerrarse a nuestro alrededor. El aire estaba pesado y una sensación de inquietud comenzó a crecer dentro de mí. Después de caminar unos minutos, encontramos algo que me dejó paralizado, la carcasa de un ciervo. O mejor dicho, eso era lo que parecía antes de ver lo que realmente había sucedido. El cuerpo estaba todo destrozado, como si algo monstruoso hubiera salido de él. Las costillas estaban quebradas, abiertas como si hubieran sido arrancadas con fuerza, y la carne estaba cubierta de un lodo negro y espeso, como si hubiera sido dejada para pudrirse. El olor era horrible, una mezcla de metal y algo podrido, que me hizo sentir náuseas. El padre del niño, con una expresión de preocupación y miedo, murmuró huellas, y yo miré al suelo. Había marcas enormes, con garras extrañas, que parecían hechas por una criatura que no podía caminar correctamente, como si intentara levantarse pero no pudiera. El miedo comenzó a dominar mis pensamientos, y sentía un frío en el estómago. Antes de que pudiera entender todo eso, escuché un gruñido bajo y profundo que venía de los árboles. Era un sonido que hacía que mi corazón se disparara. El niño gritó de miedo, y su padre levantó la escopeta con determinación, pero poco después, escuchamos algo moverse muy rápido entre las ramas por encima de nosotros. Solo pude ver destellos, un cuerpo largo y lleno de piel, varias patas que se movían de forma extraña y una cara que no era bien una cara, sino una mezcla de partes raras que parecían moverse de manera independiente. «Vuelvan a la iglesia», gritó el padre, y supe que no era momento de dudar. La adrenalina estaba al máximo, y mi instinto de supervivencia gritaba que corriéramos. Lo que fuera que estuviera ahí, era mejor que nos mantuviéramos alejados. Con el corazón en la boca, comenzamos a correr de vuelta por el bosque, el miedo impulsándonos como si tuviéramos alas. Mientras corríamos, miraba hacia atrás, tratando de ver si la criatura nos seguía. El sonido de las hojas rompiéndose bajo nuestros pies resonaba en la oscuridad, y a cada paso, sentía que algo nos estaba observando. El bosque parecía estar vivo, como si los árboles susurraran secretos sombríos. Finalmente, llegamos a la iglesia, y la puerta se cerró detrás de nosotros con un estruendo. Estábamos a salvo, al menos por ahora. Dentro de la iglesia, el ambiente era familiar y reconfortante, pero el miedo aún pulsaba dentro de mí. ¿Qué había sucedido esa noche? ¿Qué era aquella criatura? Sabía que esa experiencia quedaría en mi memoria para siempre, como un misterio que necesitaría resolver. Y, aunque mi corazón seguía acelerado, sentía que nuestra pequeña ciudad nunca volvería a ser la misma. Ese encuentro con lo desconocido me dejó curioso y decidido a descubrir la verdad, incluso si eso significaba enfrentar mis mayores miedos. No discutí, simplemente corrimos. Lo que fuera que nos estaba siguiendo no nos alcanzó. Nunca más volví a ver al hombre ni a su hijo después de esa noche. Al día siguiente, la casa de ellos estaba vacía, como si hubieran desaparecido, y todas sus cosas estaban abandonadas. Nunca pregunté a nadie en el pueblo sobre ellos, porque no quería escuchar las respuestas. Al año siguiente, llegó un nuevo confesionario a la iglesia. El antiguo, que tenía madera desgastada y una cortina rota, había estado allí tanto tiempo que nadie podía recordar cuándo se había colocado. Debería haberlo tirado, pero, por alguna razón sentimental, decidí guardarlo en el depósito. Casi de inmediato, comencé a arrepentirme de esa decisión. Cierta noche, después de cerrar con llave la iglesia, escuché un leve ruido proveniente del depósito. Al principio, pensé que solo eran ratas, así que decidí resolver eso por la mañana. Pero el sonido continuó y se hizo más fuerte, como un tejido desgarrándose, acompañado de un susurro bajo que no podía entender. Contra mi mejor juicio, decidí abrir la puerta. Cuando entré, vi el viejo confesionario, pero la cortina se movía, como si una brisa la estuviera meciendo. Sabía que eso era imposible, la sala estaba sellada y no había viento. Con el corazón latiendo rápido, me acerqué y tiré de la cortina hacia un lado. Para mi sorpresa, no había nada allí dentro. Ninguna rata, ningún sonido. La cabina estaba vacía. Dejé caer la cortina y me di la vuelta para salir, pero entonces el susurro comenzó de nuevo.
Ahora estaba más alto y más claro. «Padre», dijo una voz de mujer. Me volví rápidamente y, para mi sorpresa, la cortina estaba abierta. Sentada allí dentro había una figura, una mujer, con el rostro pálido y borroso, como si estuviera mirando a través de un vidrio empañado. Ella movía los labios, pero las palabras salían tan rápido que apenas podía entender. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y sabía que algo muy extraño estaba sucediendo. Extendí la mano sin pensar y, cuando mis dedos tocaron la madera, la imagen que estaba viendo desapareció como por arte de magia. A la mañana siguiente, decidí que necesitaba quemar esa cabina. Pero aún así, los susurros no pararon durante 3 días seguidos. Fue durante mi 5.º año que conocí a un hombre diferente. O mejor dicho, no sé si puedo llamarlo hombre. A primera vista, parecía normal, tenía una edad parecida a la de un adulto, estaba bien vestido y siempre tenía una sonrisa educada, pero que no llegaba a los ojos. Venía a misa todas las semanas, siempre sentado en el banco de atrás y saliendo antes de la comunión. No pensé mucho en eso hasta que, una noche, decidió quedarse después del culto. «Padre», dijo con una voz baja y tranquila, «¿puedo hablar contigo en privado?». Fuimos hasta mi oficina y él se sentó frente a mí, con las manos bien colocadas en su regazo. Su mirada era un poco extraña, no porque fuera intensa, sino porque parecía vacía, como si no hubiera nada dentro. «Te vi en sueños», dijo. «Tú también me viste, ¿verdad?». Empecé a responder, pero me interrumpió. «No, no necesitas responder. Ya lo sé». Mientras hablaba, noté algo raro en sus ojos. Eran negros, no un marrón oscuro o un tono avellana, sino un negro profundo y líquido, que no reflejaba nada. Sonrió de nuevo, esta vez una sonrisa bien amplia, mostrando muchos dientes. «He estado aquí mucho tiempo», continuó, «más tiempo que tú y más tiempo que esta ciudad. Solo quería agradecerte, padre, por mantener la puerta abierta». «¿Qué puerta?», pregunté, y tan pronto como hice eso, su sonrisa se amplió aún más. Por un momento, pensé que vi algo extraño en su rostro, como si tuviera otro conjunto de rasgos, grotescos y angulares. Eso me dejó bastante confundido y con un escalofrío en la barriga. «Verás», dijo, levantándose de repente. Caminó hacia la puerta, se detuvo y se volvió hacia mí. «Pronto». Y, de repente, no apareció más en la misa. Una semana después, algo extraño sucedió. El sótano de la rectoría se inundó sin ninguna explicación. El agua era fría y tan oscura que parecía tinta. La iglesia tenía un desván, pero yo rara vez iba allí. Era un lugar estrecho y polvoriento, lleno de cosas antiguas y cajas de discos que nadie se preocupaba en organizar. Una noche, mientras me preparaba para un sermón, escuché un canto que venía de arriba. Era un sonido débil y desafinado, como un coro ensayando. Entonces, decidí subir las escaleras estrechas, con una linterna en la mano. El sonido se hacía más fuerte a medida que subía, y me di cuenta de que era un himno que no conocía. Las palabras eran extrañas, guturales, pero de una manera hermosa. Cuando llegué a la cima de las escaleras, me detuve. El desván estaba oscuro, pero pude ver formas, decenas de ellas, en filas organizadas, con los rostros mirándome. Las facciones eran indistintas, como si estuvieran hechas de cera y estuvieran muy cerca del fuego. Se balanceaban mientras cantaban, sus movimientos eran extraños y artificiales. «Para», grité, con la voz temblando. El canto se detuvo al instante. Una por una, las figuras se dieron la vuelta y comenzaron a caminar hacia la pared más lejana. A medida que se movían, se disolvían en la oscuridad. Cuando la última figura desapareció, la luz del desván parpadeó. Nunca más subí allí. Años después, lo vi de nuevo, el hombre de ojos negros. Y eso me dejó con un escalofrío en la barriga. Él se quedó parado en la entrada del cementerio mientras yo conducía un entierro. Cuando la ceremonia terminó, se acercó, y su sonrisa era tan extraña como la recordaba. «Está abierto ahora», dijo. «Hiciste bien». No pude responder. Me quedé sin palabras. Pensé que el hombre de ojos negros iba a atormentar mis sueños por muchos años, pero sus palabras se perdieron en medio del ajetreo del día a día en la parroquia. La iglesia tenía una forma de llamar tu atención, trayéndote de vuelta a las cosas prácticas, las cocinas comunitarias, los techos que goteaban y las donaciones que no paraban de disminuir. Quería creer que él era solo una invención de mi imaginación, algo que había surgido por las noches sin dormir y el exceso de trabajo. Pero había algo que no me dejaba en paz, un sentimiento que no podía ignorar.
Ese sentimiento se volvió más fuerte en una tarde de invierno, cuando una niñita entró en el confesionario. Era un día nublado, de esos que te hacen sentir frío hasta en los huesos. Decidí abrir la iglesia más temprano y encender algunas velas para ahuyentar la oscuridad. Las personas solían entrar y salir, pero ella apareció sola, una pequeña silueta contra las grandes puertas de madera. No debía tener más de 7 u 8 años, vestía un vestido azul claro que parecía muy liviano para ese frío. Caminó despacio por el pasillo, casi sin hacer ruido, y se deslizó dentro del confesionario. La seguí, sin saber si había entrado allí por accidente. «Bendíceme, Padre, porque he pecado», comenzó. Recitó las palabras de apertura con una precisión que parecía haber practicado, con un tono dulce y un poco tímido. Eso me dejó curioso y preocupado al mismo tiempo. «¿Qué pecados te gustaría confesar, hija mía?», pregunté. Pero hubo un silencio enorme. Entonces, su voz volvió, pero no sonaba como la de ella. «No puedes salvar a los pecadores, Padre». Las palabras eran extrañas, ásperas como si fueran piedras. «Ahora pertenecen a mí». Antes de que pudiera decir algo, comenzó a hablar de nuevo, pero esta vez sonaba como una niña otra vez, cantando como si recitara un poema. Su voz resonó en el confesionario. «Vienen con su culpa, sus susurros, sus mentiras, pero sus almas son mías cuando el cuerpo muere. Sus oraciones caen al suelo, sus lágrimas se enfrían, porque la fe no salvará lo que yo ya sostengo. Te quedas en el altar, predicando y orando, pero todo pecador que bendice se marchitará. Mis cadenas son fuertes, sus eslabones están firmes, y arrastraré a todos ellos gritando hacia la noche». Apreté los lados de madera del asiento como si intentara aferrarme a la realidad. «¿Quién eres tú?», logré preguntar con dificultad. La niña se rió, una risa aguda y extraña que no parecía de una niña. Resonó, como si viniera de todos lados. «Ya lo sabes, Padre», dijo. Y entonces, de repente, desapareció. Salí tambaleándome del confesionario, con las piernas temblando. La niña ya no estaba, y la iglesia estaba vacía. La única prueba de que había estado allí era un ligero olor a azufre. Unas semanas después, me llamaron para hacer una bendición en una casa cercana, y eso me puso bastante nervioso. La familia se había mudado a una nueva casa hacía poco tiempo, y pronto comenzaron a suceder cosas extrañas. Las puertas se abrían y se cerraban solas, un viento frío parecía no irse nunca, y lo más aterrador de todo, por la noche, podíamos escuchar el llanto de una mujer. Cuando llegué, la casa tenía una sensación extraña. La pareja joven y su bebé parecían muy cansados y preocupados. «Viene todas las noches», explicó la mamá, abrazando fuertemente al bebé. «Siempre a medianoche. La escuchamos llorar, pero cuando vamos a ver, no hay nadie allí». Entonces, hice lo que siempre hago en estas situaciones. Rocié agua bendita en cada rincón de la casa y recité oraciones para alejar lo que estuviera allí. Pero tan pronto como terminé, los sollozos comenzaron. Al principio, era un sonido muy bajo, casi que nadie podría escuchar. Pero, con cada segundo, se volvía más fuerte. No era solo llanto, era como un lamento de alguien que estaba sufriendo mucho. El sonido venía del piso de arriba. A pesar de saber que tal vez no era una buena idea, seguí el ruido. Fui hasta el dormitorio principal, que estaba vacío, pero el llanto era tan alto que casi me dejaba sordo. Cuando me di la vuelta para salir, fue entonces cuando la vi. Estaba parada en un rincón de la sala, de espaldas a la pared. Llevaba un vestido de novia viejo, amarillento y con el dobladillo todo rasgado. El velo cubría su rostro, pero podía ver algunos mechones de cabello saliendo en ángulos extraños, húmedos y pegajosos. «Sal», le ordené, sosteniendo firmemente el crucifijo. Mi voz estaba firme, pero mis manos temblaban de miedo. Ella se giró lentamente, como si estuviera siendo tirada por hilos invisibles. Su velo se levantó un poco, y pude ver que su rostro no parecía humano. Cuando abrió la boca para gritar, no salió ningún sonido. En cambio, las paredes de la sala comenzaron a temblar con fuerza. Los muebles cayeron, y el aire se llenó de un olor muy desagradable, como algo podrido. Empecé a recitar todas las oraciones que conocía, mi voz subiendo de volumen a medida que ella se acercaba. Finalmente, se detuvo, su figura parpadeando como una llama que se estaba apagando, hasta desaparecer por completo. La casa quedó en silencio después de eso, pero la familia decidió mudarse una semana después. Y no los culpé. La campana de la iglesia no sonaba desde hacía años.
Estaba rota, con sus piezas oxidadas y sin poder ser reparada. Pero una noche, mucho tiempo después de que me fui a la cama, comenzó a sonar. Me senté de inmediato, escuchando ese sonido agudo rompiendo el silencio. No era la campana melodiosa que recordaba de antes, era un ruido extraño e irregular, como si alguien estuviera golpeándola con fuerza. Tomando mi abrigo, corrí hacia la torre de la campana. Subir esas escaleras fue cansado, y crujían bajo mi peso. Cuando llegué a la cima, la campana oscilaba de un lado a otro, incluso sin viento y sin señales de que alguien pudiera haberla movido. Y entonces la vi, una figura encorvada en un rincón. Su cabeza estaba baja, y sus manos eran muy delgadas y parecían de un esqueleto, sosteniendo un pedazo de cuerda desgastada. Eso me dejó con mucha curiosidad y un poco de miedo. La figura levantó lentamente la cabeza, inclinándola como si me estuviera estudiando. Luego, se erguió por completo, volviéndose muy alta. Casi pierdo el equilibrio y tropecé hacia atrás en la plataforma estrecha. Con un sonido extraño y aterrador, extendió la mano hacia mí, pero antes de que pudiera tocarme, la campana hizo un ruido tan alto que parecía ensordecedor. La figura se deshizo en humo, y lo único que quedó fue un pedazo de cuerda vieja que cayó al suelo en un montón. Con el paso de los años, las cosas extrañas comenzaron a suceder con más frecuencia. Cada una de ellas parecía un desafío, como si quisieran dejarme cansado. Pero nada podría prepararme para lo que pasó el verano pasado. Era tarde en la noche y estaba cerrando la iglesia cuando vi a un hombre cerca del altar. Estaba de espaldas a mí, con una postura muy rígida. «Lo siento, pero estamos cerrados», grité, pero él no se movió. Me acerqué lentamente. Cuando estuve más cerca, me di cuenta de que no estaba de pie, estaba flotando, con los pies a unos centímetros del suelo. De repente, giró la cabeza para mirarme. Era el hombre de ojos negros. «Deberías haber escuchado», dijo, y su voz parecía tener varias capas, como si un coro de voces hablara a través de él. «¿Escuchar qué?», le pregunté, algo enojado. «A la chica. A la novia. A todos ellos», respondió, dando un paso hacia mí. «Crees que puedes salvarlos, pero no puedes. Ellos me pertenecen a mí». Eso me dejó muy asustado y confundido. Levanté el crucifijo, pero él solo se rió, una risa que parecía venir de dentro de una cueva y que hizo temblar las paredes de la iglesia. «Es demasiado tarde, padre. La puerta está abierta», dijo, y luego desapareció, dejándome solo en aquella iglesia silenciosa. Pero sabía que siempre regresaba. Nunca fui de buscar peleas. Siempre pensé que mi trabajo era guiar a las personas y protegerlas por la fe, no por la fuerza. Pero después de la advertencia del hombre de ojos negros, después de escuchar de nuevo esas palabras, «la puerta está abierta», me di cuenta de que no podía quedarme parado sin hacer nada. Lo que estaba sucediendo no era solo una broma sobrenatural o una prueba de fe. Algo mucho más grande se acercaba y no se detendría hasta llevarse todo. Esa misma noche, comencé a prepararme. Los rituales de exorcismo siempre habían sido mi última opción, pero ahora sabía que no podía ignorarlos más. Comencé a buscar los libros antiguos que estudié en el seminario, aquellos que esperaba nunca necesitar usar. Llamé a la diócesis pidiendo permiso. Ellos dudaron, más preocupados por lo que la gente pensaría que por la salvación. Pero, al final, aprobaron. Las palabras del hombre de ojos negros sobre la puerta no salían de mi cabeza. No sabía a qué puerta se refería o cómo había sido abierta, pero estaba decidido a cerrarla. Estudié todo lo que pude encontrar, buscando cualquier información que me ayudara. Pasaron semanas, y cada noche estaba llena de estudios inquietos y un silencio incómodo. La iglesia parecía más oscura ahora, como si sus paredes me presionaran. Y entonces, como temía, el enfrentamiento final llegó hasta mí. Era una noche de tormenta, con relámpagos cortando el cielo como si estuvieran haciendo dibujos. El aire estaba pesado, como si algo grande estuviera a punto de suceder. Estaba solo en la rectoría cuando escuché las puertas de la iglesia abrirse. El sonido resonó por todo el lugar, seguido de una risa baja y extraña que me dio un escalofrío por la espalda. Tomé mi crucifijo y el kit de exorcismo y fui hacia la nave. En medio del pasillo estaba el hombre de ojos negros. Parecía brillar y temblar, como si estuviera atrapado entre este mundo y otro. Su sonrisa era más amplia que nunca, y los dientes brillaban como pedazos de vidrio. «Te lo advertí, padre», dijo, abriendo los brazos. «La puerta está abierta». Me mantuve firme, sosteniendo el crucifijo con fuerza. «No importa qué puerta hayas abierto.
No te quedarás aquí, le respondí. Él se rió de nuevo, y el sonido parecía resonar en mi cabeza. Oh, no me quedaré. Pero él sí. El aire a su alrededor comenzó a temblar, como si se estuviera derritiendo. Entonces, algo comenzó a aparecer, como si una puerta se estuviera abriendo. Un viento muy malo salió de allí, trayendo un olor horrible a cosas podridas y un montón de gritos aterradores. Algo estaba viniendo. Primero aparecieron garras. Luego, una cabeza extraña y deformada, con una boca enorme y sin labios, llena de dientes irregulares. Sus ojos eran agujeros vacíos, brillando con una luz verde extraña. Eso me dejó muy asustado. Claro. Aquí está traducado para o español. El cuerpo del demonio era enorme, hecho de tendones y huesos. Soltó un rugido tan fuerte que parecía que la propia iglesia estaba temblando. El hombre de ojos negros dio un paso al lado, sonriendo de manera provocadora. Todo tuyo, padre, dijo antes de desaparecer en el aire. El demonio entonces dirigió su atención hacia mí, y su voz sonaba como metal raspando, llena de maldad. Padre, no puedes detener lo que comenzaste. Di un paso al frente y levanté mi crucifijo. Esta es la casa de Dios. No puedes desordenar aquí. Rugió de nuevo, un sonido tan alto que casi me dejó sordo, y luego atacó. Apenas tuve tiempo de moverme y me lancé detrás de uno de los bancos, mientras sus garras cortaban el aire donde yo estaba. La madera crujió y se astilló con el impacto. Comencé a hacer el rito del exorcismo, tratando de no dejar que mi voz temblara. En nombre de Jesucristo, te ordeno, sal de este lugar. El demonio soltó una risa horrible que me puso los pelos de punta. Tus palabras son débiles, padre. Tu fe es débil. Atacó de nuevo, esta vez golpeando con fuerza el altar. El espacio sagrado explotó en llamas, y el fuego consumió todo rápidamente, incluyendo las velas y el paño. Sentí que el miedo se apoderaba de mí, pero respiré hondo y traté de calmarme. No podía dejar que el miedo me venciera. Continué con el rito, moviéndome con cuidado para mantenerme alejado de la criatura. Era rápido, mucho más rápido de lo que esperaba, pero se movía de manera torpe, como si fuera demasiado grande para ese lugar. Usé eso a mi favor, escondiéndome detrás de pilares y corriendo entre los bancos mientras él me perseguía. En un momento, me acorraló, bloqueando mi camino de escape con su enorme cuerpo. Levantó una mano con garras para atacar, pero empujé el crucifijo hacia él, presionándolo contra su carne. La reacción fue instantánea. Salió humo de donde la cruz tocó, y el demonio soltó un grito doloroso y gutural. Retrocedió, dándome tiempo para escapar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo grité, haciendo que mi voz se volviera cada vez más fuerte con cada palabra. Te ordeno que, salgas de este lugar. El cuerpo del demonio comenzó a temblar, como si sus bordes se estuvieran deshaciendo como cenizas llevadas por el viento. Pero aún no había terminado. Con un rugido final y desesperado, atacó, extendiendo sus garras hacia mí. Pero yo estaba preparado. En mis estudios, aprendí sobre un ritual especial, una forma de atrapar a un demonio en un lugar sagrado hasta que pudiera ser expulsado de una vez por todas. Era arriesgado, porque el demonio tenía que entrar voluntariamente en el círculo, pero no tenía otra opción. Lo llevé hasta el altar, donde había dibujado un círculo más temprano esa noche, escondido bajo la alfombra. Cuando se acercó, pisé el centro del círculo y levanté mi crucifijo bien alto. Entonces ven, lo desafié, con la voz firme. Ven y enfrenta la luz. El demonio dudó, sus órbitas vacías parecían estrecharse, como si sintiera la trampa. Pero su ira superó su miedo, y se lanzó contra mí. En el momento en que sus garras cruzaron el límite del círculo, los símbolos comenzaron a brillar con una intensa luz dorada. El demonio soltó un grito ensordecedor, debatiéndose mientras el poder del círculo lo mantenía en su lugar. Comencé a recitar la última parte del encantamiento, mi voz elevándose por encima de los gritos del demonio. Por el poder de Cristo, te ato, por su sangre, te envío de regreso, vuelve al lugar de donde viniste. La luz se volvió aún más brillante, envolviendo completamente al demonio. Su forma comenzó a contorsionarse, encogiéndose y colapsando sobre sí misma, siendo arrastrada de vuelta a la abertura. Con un rugido muy alto y aterrador, el demonio desapareció, y la abertura se cerró con un estruendo. Después de eso, hubo un silencio tan pesado que parecía que el mundo se había detenido. Las llamas en el altar se apagaron, dejando solo madera quemada y un ligero olor a humo. La iglesia estaba desordenada,
los bancos estaban volteados y las estatuas rotas, pero, en el fondo, sabía que todo había terminado. El demonio se había ido. Callé de rodillas, sosteniendo mi crucifijo con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, me permití rezar, no por miedo, sino por gratitud. En las semanas siguientes, fui arreglando la iglesia, pieza por pieza, con la ayuda de la comunidad. Muchas personas escucharon el ruido de aquella noche, pero no tuvieron el valor de entrar. Cuando vieron el desastre, hicieron muchas preguntas, pero solo pude dar respuestas vagas. La verdad era demasiado pesada para contar. El hombre de ojos negros nunca volvió, y la abertura no se reabrió. Cualquier puerta que había sido abierta estaba ahora bien cerrada, sellada por la fe y el fuego. Por primera vez en años, sentí una paz interior. Sabía que esa paz no duraría para siempre. El mal siempre encuentra una manera de infiltrarse, incluso en las paredes más fuertes. Pero, por ahora, la iglesia seguía siendo un lugar seguro, un punto de luz en medio de la oscuridad.